Trabajos parapsicológicos infalibles. Para obtener amor, poder y dinero. José María Herró Aragón. Libro primero, Sexo psíquico. Capítulo 1. Autoinfluencia psíquica. 1. La naturaleza de la mente. A. El destino de cada uno de nosotros. Todo hombre es dueño de su propio destino y único responsable de lo que le sucede y sucederá. Cada uno de nosotros crea constantemente su propio futuro, voluntariamente o no. Cada uno es el constante y permanente hacedor de su buena o mala suerte, el único hacedor de su destino. No puede culpar a nadie más que a sí mismo por las características buenas o malas de su situación actual o futura. Solo nosotros mismos estamos en cada momento modelando nuestro destino, nos demos cuenta o no de ello. Todo nuestro destino es producido por nosotros mismos, absolutamente, y no podemos culpar a nadie ni a nada de lo que nos suceda. Ya sea que caminemos por la vida despiertos o como sonámbulos, cada uno de nosotros es el único constructor de su futuro. Hasta los acontecimientos aparentemente más alejados de nuestro control pueden ser aprovechados para nuestro propio bienestar, para nuestro propio beneficio. Nada está predeterminado y todo está predeterminado. Eso depende de nosotros. Depende de si somos activos o pasivos en el camino de nuestra existencia. Nuestro futuro será igual a nuestro pasado si no hacemos nada por modificarlo, por lo que podemos decir que cada uno de nosotros tiene y tendrá siempre el destino que merece. B. Los contenidos de la psiquis. Nuestros propios contenidos psíquicos nos conducen en una u otra dirección constantemente. La mayoría de las veces no nos percatamos de ello y entonces decimos que somos guiados por contenidos psíquicos inconscientes, los cuales escapan a nuestra comprensión y conocimiento. La suma de estos contenidos psíquicos inadvertidos constituye lo que llamamos inconsciente, el cual se piensa que representa al 90% de nuestra psiquis total. Es este aspecto inconsciente de nuestra mente el que decide nuestro destino en la mayor parte de los casos. En el inconsciente existen toda clase de impulsos o tendencias, tanto buenas como malas, para nuestro desenvolvimiento y actividad en el mundo. Los contenidos buenos y favorables provienen de nuestras experiencias infantiles positivas y saludables, experiencias de amor, protección, etc. Por el contrario, nuestros impulsos inconscientes autodestructivos tienen su origen en nuestras experiencias infantiles negativas y desfavorables, en todo lo malo que hemos vivenciado desde nuestra infancia. Nuestros impulsos positivos nos inducen a ser felices y triunfadores en la vida. En sentido contrario, todos nuestros traumas y privaciones infantiles pugnarán por hacernos fracasar en todo lo que emprendamos, procurando que nuestra existencia sea una larga cadena de sufrimientos y mala suerte en general. Todos estos contenidos inconscientes de nuestra psiquis condicionan constantemente nuestro presente y futuro, nuestra vida y nuestro destino. Somos nosotros los únicos responsables de nuestro destino, lo sepamos o no. C. El poder de los pensamientos. Se dice que según pensamos, así suceden las cosas, y esto es una gran verdad. Igualmente, según lo que pensamos, eso somos, ya sean esos pensamientos consciente o inconscientemente creados por nosotros. Debemos tener muy en cuenta que todo lo que pueda ser pensado o imaginado tenderá por sí mismo a convertirse en realidad. Más propiamente hablando, todo lo que es real en el plano mental es susceptible de materializarse en el plano físico y en esa dirección se orientará. Todo lo que existe en el plano de la mente, ya sea ello conveniente o no para el individuo, constantemente tratará de asumir una manifestación física y tarde o temprano lo conseguirá. Es preciso recordar que todo lo que es inconsciente tiende a hacerse consciente y que todo lo que es mental tiende a hacerse físico. El inconsciente no distingue entre lo físico y lo psíquico, o entre lo real y lo irreal. Todo contenido psíquico que se halle en ese plano es real, más allá de si tiene existencia física o no, coherencia lógica o no, etc. D. La modificación del propio destino. Es importante saber que hay procesos psíquicos inconscientes que rigen nuestro destino, así como admitir que cada contenido mental tiende a manifestarse en el plano físico hasta lograrlo. Este conocimiento es importante para nosotros porque a partir de él podemos buscar medios para modificar ese orden de cosas. La clave está en modificar nuestros contenidos inconscientes a voluntad, a fin de cambiar nuestras conductas y elegir nuestro futuro. La clave está en penetrar en nuestro propio inconsciente y tomar control sobre él, a fin de modificar a voluntad sus contenidos negativos. Este dominio y control de nuestro propio psiquismo inconsciente es fundamental. Si lo logramos ya no habrá obstáculos para nosotros. Dejaremos de ser una hoja en la tormenta para ser los artífices conscientes de nuestro propio destino. Como sabemos que todo contenido mental inconsciente busca materializarse en el plano físico.
Todo lo que debemos hacer es autoinfluirnos para producir cambios en esos contenidos, de acuerdo a nuestros deseos y voluntad. Logrado esto, solo nos restará aguardar la tan ansiada manifestación física. Si lo conseguimos, ya no habrá más límites para nosotros, ni accidentes imprevistos en el curso futuro de nuestra existencia. Podremos lograrlo todo, por impensable que nos parezca, pues el pensamiento e imaginación humanas no tienen límites. Por ello debemos afirmar que el destino predeterminado solo existe cuando no nos ocupamos de su modificación. Somos libres de decidir nuestro destino de acuerdo a nuestros deseos y aspiraciones. Estamos capacitados para cambiar nuestra historia pasada y edificar una nueva vida futura. 2. Diversos métodos de autoinfluencia psíquica. A. El método de las imágenes mentales. Este método consiste en visualizar imágenes apropiadas. Debemos imaginar una situación dada y sentirnos realmente allí, como si realmente allí estuviéramos. Debemos imaginarnos actuando en esa situación, pero tal como deseamos ser y no como somos. No debemos vernos a nosotros mismos como en una película o un espejo, sino que debemos sentirnos realmente allí, no viéndonos a nosotros mismos, sino solo a las personas u objetos que nos rodean. Procuraremos visualizarnos ejecutando las acciones que deseamos imprimir en nuestro inconsciente. Es recomendable hacer este ejercicio diariamente, durante 10 o 15 minutos cada vez y 1, 2 o más veces en el día. Es aconsejable también permanecer con los ojos cerrados durante su ejecución. Podemos visualizarnos en situaciones de gran poder político o económico, tomando decisiones correctas, etc., si deseamos triunfar luego en esos ámbitos. Si deseamos aumentar nuestro poder de seducción, nos visualizaremos rodeados de personas agradables, las que nos prestan mucha atención y admiración. Por ejemplo, si deseamos grabar en nuestro inconsciente un destino de riquezas, nos visualizaremos en esa situación, contemplando a nuestro alrededor los logros que deseamos para el futuro, etc. B. El método del espejo. En este caso debemos situarnos realmente frente a un espejo, bien cerca de él, con los ojos abiertos y mirando fijamente nuestros propios ojos. En esta situación debemos repetir verbalmente una y otra vez aquello que deseamos grabar en nuestro inconsciente. Por ejemplo, deseo esto o aquello, etc. Se recomienda practicar este ejercicio 2 o 3 veces por día y de 5 a 10 minutos cada vez. C. El método de las órdenes escritas. Aquí se trata de escribir en un papel las órdenes que deseamos imprimir en nuestro inconsciente. Debemos escribir una y otra vez la misma orden. Por ejemplo, quiero triunfar en mis estudios, quiero ganar mucho dinero, etc. También le dedicaremos los mismos lapsos y frecuencias que aconsejamos en los métodos anteriormente descritos. D. El método de las órdenes grabadas. En este otro caso, las órdenes no serán ya anotadas en un papel, sino grabadas con un grabador y luego escuchadas cientos de veces diariamente, hasta que se graben en nuestro psiquismo inconsciente. Podemos escucharlas una y otra vez, durante el día, en momentos de paz y tranquilidad, permaneciendo con los ojos cerrados. También podemos escucharlas por la noche, estando acostados y continuar haciéndolo hasta dormirnos y después también. No debe tratarse de largas frases, sino de la misma orden, claramente expresada, repetida una y otra vez. Así todas las noches hasta que nuestras órdenes queden impresas en nuestra mente. 3. Mi método personal de autoinfluencia psíquica. A. ¿Cómo efectuar esta práctica? Para autoinfluirnos psíquicamente debemos proceder así, de noche, cuando ya estamos acostados y listos para dormir, con las luces apagadas y el menor ruido posible, con los ojos cerrados, debemos procurar una relajación suave, una sensación física de tranquilidad y reposo, de estar suelto. Cualquier posición que adoptemos es buena. Esta relajación suave no debe llevarnos más de un instante y unas pocas respiraciones profundas pueden ayudarnos. Con una relajación muy profunda podríamos quedar dormidos antes de hacer el ejercicio y además es innecesario. En tal estado debemos comenzar a contar números en forma ascendente, comenzando por el número 1, mentalmente y sin mover siquiera los labios. Si haciendo esto último sufrimos distracciones, podemos también visualizar los números, de lo contrario es suficiente con pronunciarlos mentalmente. Esta cuenta numérica ascendente tiende a acentuar nuestro aislamiento del mundo externo y sumergir nuestra conciencia en un nivel en el que nos sea más fácil autoinfluirnos. Continuaremos elevándonos en nuestra cuenta numérica ascendente, hasta detenernos en un número cualquiera, preferentemente comprendido entre los números 18 y 33. Por ejemplo, 18, 21, 26, 29, 32, etc. Puede ser todas las noches el mismo número o uno distinto. Ese será nuestro nivel numérico en el que fijaremos órdenes en nuestro inconsciente.
Nuestra cuenta numérica ascendente será como una escalera que iremos subiendo cada noche, alejándonos de nuestro estado habitual de vigilia, para detenernos en un escalón y realizar allí la tarea de autoinfluirnos. Cuando ya nos hemos detenido en el nivel numérico arbitrariamente elegido, pronunciaremos mentalmente las siguientes palabras de autoinfluencia: que mi mente guarde en la memoria todo el tiempo y permanentemente esta orden y que haga todo lo que sea necesario para que se cumpla. Aquí pronunciaremos 3 veces nuestro deseo a grabar. Y a continuación, también repetiremos 3 veces la frase, que se cumpla esta orden. Una vez que hemos pronunciado, siempre mentalmente, estas palabras ya podemos dormirnos. Si ello no sucede, comenzaremos a descender en nuestra cuenta numérica, desde el número en que nos habíamos ubicado hacia el cero. Si olvidamos el número en que nos habíamos detenido, comenzaremos nuestro descenso numérico desde el número 33. Esta cuenta numérica descendente tiene como finalidad conducirnos hacia el sueño, pudiendo dormirnos antes de concluirla o inclusive apenas pronunciada la orden. B. Lo más importante a tener en cuenta. Es fundamental que apliquemos este método de noche, antes de dormirnos. Esta es la ventaja que tiene mi método sobre los anteriores. Durante el sueño la mente realiza una tarea de armonización y equilibrio de sus contenidos, por eso es común despertar por la mañana con la respuesta o solución de un problema o duda que nos aquejaba antes de dormir. Al aplicar este método en la etapa previa del sueño, la orden que grabemos se fijará con mayor seguridad y eficacia en nuestra mente inconsciente. Al dormir, nuestra mente inconsciente se halla más propensa a obedecernos y aceptar nuestra orden, como si se tratara de un niño. Es de suma importancia también realizar esta práctica todas las noches, sobre todo en los comienzos, para evitar que se diluyan sus efectos. Si 1 o 2 noches a la semana no lo hacemos, no importa, pero cuanto más nos autoinfluyamos es mejor. Es necesario que estemos tranquilos y alejados de ruidos y conversaciones. Si fuéramos interrumpidos, deberemos comenzar de nuevo el ejercicio. Si durante la noche nos despertamos 1 o más veces, es bueno autoinfluirnos con este método cada vez que ello ocurra, previo a volver a dormirnos. La clave principal está en dormirnos luego de dar la orden. Solo esto asegura la efectividad de nuestra práctica. Cada orden debe ser lo más clara posible y es recomendable que no sea más de 1 por noche, sobre todo en los comienzos. Todas las noches la misma orden también es más efectivo, o la misma orden durante unos días para luego pasar a otra por varios días también, para luego volver a la primera, etc. Otra clave importante está en insistir. Debemos insistir, insistir e insistir hasta que se produzcan los cambios que nos convencerán de que todo esto es posible. Luego esta técnica se volverá nuestro aliado inseparable. C. Beneficios y cambios que produce. Esta es una técnica simple que produce en poco tiempo resultados increíbles. No se necesita tener fe en ella, basta con practicarla todas las noches y aguardar los resultados. Al poco tiempo de iniciada la práctica ya empezaremos a sentir nuestros cambios, a veces a la mañana siguiente de haberla comenzado. Notaremos algo extraño, como si algo hubiera cambiado en nuestra mente. Esta es la señal de que todo marcha bien y tenemos en nuestras manos las llaves de nuestro éxito futuro. A veces podemos no notar nada y ser los demás los que se percatan de ello y nos lo comunican, etc. Los primeros cambios consisten generalmente en una sensación de mayor dinamismo o tranquilidad. Estos cambios durarán al principio un día, más o menos, pero luego se acentuarán, haciéndose parte de nuestra mente inconsciente para siempre. La clave está siempre en insistir, insistir y experimentar hasta que el éxito corone nuestros esfuerzos. A los pocos días es frecuente observar cambios en nuestros sueños, y a veces alguna pesadilla, señal que nuestra mente está modificándose, pero esto no durará mucho tiempo. Lo mismo si aparecen ligeros mareos durante el día. En poco tiempo más comenzarán a sucedernos cosas, siempre favorables y de acuerdo a las órdenes que estemos grabando. Suceda lo que suceda, debemos continuar, pues estando bajo autoinfluencia psíquica, todo lo que acontezca será para nuestro bien y para el buen cumplimiento de nuestros objetivos. De modificaciones y modalidades. Podemos modificar y adaptar este método de varias maneras, pero respetando siempre la clave principal, que es la de dormirnos a continuación de formulada la orden. Las palabras de autoinfluencia, que mi mente guarde en la memoria, pueden modificarse a gusto. Cada cual puede pronunciarlas mentalmente con sus propias palabras, sin necesidad de aprenderlas de memoria. Si somos propensos a dormirnos rápidamente, daremos la orden al comienzo del ejercicio, por si nos dormimos antes de tiempo. De esta manera, si nos dormimos antes de finalizada la práctica, quedaremos influidos por la orden repetida varias veces inicialmente. También podemos repetir exclusivamente la orden, una y otra vez hasta dormirnos, obviando las palabras de autoinfluencia y las cuentas numéricas.
En caso de insomnio, podemos repetir varias veces el ejercicio completo, hasta dormirnos, o solo la orden, una y otra vez. Si es imposible hacerlo durante los momentos que preceden al sueño, lo haremos durante el día, en distintas oportunidades, en momentos de calma y tranquilidad. No tendrá el efecto que tiene si nos dormimos a continuación, pero de algo servirá. También hay quienes lo aplican en la mañana, al despertar. Lo mismo si la persona trabaja de noche y duerme de día, en ese caso deberá autoinfluirse durante el día, siempre antes de dormir. Si hay algún inconveniente para concentrarse, deberán desecharse las palabras de autoinfluencia psíquica y recurrir solo a las órdenes, repetidas hasta dormirse. Yo sugiero que se hagan cuentas ascendentes del número 1 hacia el 33, pero hay quienes prefieren realizar el ejercicio contando números en forma descendente. Yo elegí el número 33 arbitrariamente, pero puede ser cualquier otro. Cuando la mente ya se ha acostumbrado a estas prácticas, podemos obviar las palabras de autoinfluencia psíquica, pronunciando solo las órdenes. A veces es suficiente con pronunciarla orden una sola vez para que sobrevenga el sueño. En esa etapa podemos cambiar de órdenes todos los días, si así lo deseamos, o autoinfluirnos solo cuando lo creamos necesario, pues nuestra mente ya se hallará totalmente controlada e influida por nosotros mismos, después del primer periodo de práctica diaria ininterrumpida. 4. ¿En qué casos podemos utilizar la autoinfluencia psíquica? La autoinfluencia psíquica nos es útil solo para influirnos a nosotros mismos, no es apropiada para influir sobre los demás. Lo que sí ocurre es que al cambiar nuestros pensamientos y conductas por otros más positivos, nuestra influencia psicológica y parapsicológica natural sobre el ambiente que nos rodea cambiará también, en pos de nuestros objetivos grabados en nuestra psiquis inconsciente. Nada hay delimitado o inalcanzable para el ser humano, fuera de su mente. Los obstáculos para el desarrollo y la autorrealización del hombre solo se hallan en sus pensamientos. Hasta los peores accidentes y sinsabores de la vida son factibles de evitarse o de utilizarse para el propio provecho y beneficio. Lo que llamamos mala suerte consiste solo en la acción descontrolada de las trabas interiores de nuestra mente. No hay diferencia entre lo real y lo irreal para la mente humana, por absurdo e inaccesible que parezca. Para ella todo lo que pueda ser pensado es real, y todo lo pensado puede materializarse en el plano físico. Según pensamos, así suceden las cosas. Nuestro destino está determinado por nosotros mismos. Por eso decimos que cada uno tiene el dinero que merece, la pareja que merece, el rostro y el cuerpo que merece, etc. Como uno piensa, así es, y así será su destino. Con ayuda de la autoinfluencia psíquica, cada uno podrá tomar el control voluntario de las fuerzas inconscientes de su psiquis que lo conducen, hasta ahora ciegas, por el camino de su existencia, pudiendo así acceder a una nueva vida de acuerdo a sus deseos conscientes. A. Amor y negocios. Con la práctica de la autoinfluencia psíquica podemos vencer la timidez, grabando las siguientes órdenes. Quiero vencer la timidez, quiero perder urgente el miedo a, etc. También podemos aumentar nuestra capacidad de seducción. Quiero ser cada vez más seductor y de magnetismo personal y sexual. Podemos además usar la autoinfluencia psíquica para conocer una pareja ideal. Quiero que aparezca mi pareja ideal, y en poco tiempo es seguro que aparecerá. Podemos también grabar en nuestra mente las siguientes órdenes. Quiero triunfar en el amor, o quiero llevarme bien con mi pareja. Una orden que produce grandes cambios es, quiero ser feliz. Recuerdo el caso de una alumna que desde el día en que comenzó a autoinfluirse con esta orden empeoró la relación con su novio hasta separarse totalmente de él, y al poco tiempo conoció al hombre con quien luego sería realmente feliz. Las cosas más raras pueden suceder, pero siempre será para el cumplimiento de la orden que grabamos. Podemos utilizar la autoinfluencia psíquica para mejorar económicamente. Un ejemplo de buenas órdenes para conseguirlo son: quiero ganar una gran fortuna, voy a vender cada vez más, quiero tener un éxito enorme en mi trabajo, quiero ser el mejor vendedor del mundo, quiero conseguir un nuevo trabajo, etc. De esta manera nos sentiremos más tranquilos, o más lúcidos y activos. Cambiaremos de socios o de amistades casi sin darnos cuenta. Aumentará nuestra seguridad y autoconfianza, o se nos ocurrirán nuevas ideas y la forma de materializarlas. Muchas cosas podrán suceder bajo la autoinfluencia psíquica, pero siempre será para el exacto cumplimiento de lo que hemos ordenado. B. Salud y enfermedad. A través de la autoinfluencia psíquica podemos prevenir enfermedades. Las mejores órdenes son: quiero tener siempre una salud perfecta, quiero ser cada día más sano y no enfermarme jamás, etc. Podemos recurrir también a esta práctica para eliminar hábitos nocivos como el alcohol, tabaco, drogas, etc. Para ello,
Las mejores órdenes a grabar pueden ser: quiero dejar el alcohol, quiero dejar de fumar, urgente, quiero dejar la droga, etc. También es posible controlar el peso: quiero adelgazar urgente, quiero que se me vaya el hambre, quiero pesar tantos kilos, quiero engordar, etc. Podemos grabar también órdenes como: quiero ser siempre joven, quiero vivir muchos años, quiero ser cada día más joven y sano, etc. En casos de enfermedades físicas, lo mejor es consultar a un buen médico, o varios, y hacerle caso. Pero además de ello, podemos aplicar como complemento la autoinfluencia psíquica. Sobre ellas, hay una frase que dice: toda enfermedad se origina primero en la mente del enfermo, y otra: cada enfermo selecciona su propia enfermedad. Estas frases se refieren a que efectivamente, es uno mismo el responsable de las enfermedades que padece. La autoinfluencia psíquica, por lo tanto, puede ayudarnos en la curación. Las mejores órdenes serán: quiero curarme urgentemente de tal enfermedad, quiero que mi presión sanguínea se normalice, etc. También es útil esta práctica para aliviar dolores, ya sean de cabeza, dientes, etc. Lo mismo para casos de impotencia o frigidez. En estos casos las órdenes pueden ser: quiero tener una gran potencia sexual, quiero ser el mejor amante del mundo, etc. C. Con fines parapsicológicos. Podemos utilizar con éxito la autoinfluencia psíquica con objetivos parapsicológicos. Ejemplos de órdenes en este sentido son: quiero tener un gran poder mental, quiero descubrir instantáneamente cuando alguien me miente o engaña, quiero conocer instantáneamente el pasado, presente o futuro de alguien con solo estrechar su mano, etc. De éxito para siempre en todos los órdenes de la vida. Podemos aplicar este método de autoinfluencia psíquica para aumentar nuestra voluntad, memoria, concentración, etc. También para despertar con la solución o respuesta a un determinado problema, o para despertar con la decisión correcta a seguir. Los resultados serán asombrosos. También para alcanzar el triunfo en los estudios, trabajo, deportes, etc. Asimismo, para no sufrir nunca accidentes de ningún tipo, para que nadie nos cause problemas, para que nadie nos domine, para no tener enemigos, etc. Podemos utilizar esta técnica en los casos citados y en todo lo que pueda ocurrírsenos, recordando siempre que si la imaginación humana es ilimitada, así son de ilimitadas las posibilidades de la autoinfluencia psíquica. Capítulo 2. Influencia directa. 1. Influir mentalmente sobre los demás es posible. A distintas dimensiones o mundos. Así como existe el mundo físico que conocemos, el mundo de formas sólidas que nos circunda y que podemos ver y tocar, existen también otros mundos o dimensiones que permanecen invisibles para nosotros. Estos mundos o planos de la naturaleza se hallan interpenetrados, como si estuvieran uno dentro de otro u ocupando el mismo espacio entre sí. Según los diversos órdenes de materialidad y solidez, los distintos planos se diferencian entre sí. Nuestro plano físico es el más denso de todos. También hay dimensiones por las que viajan nuestras emociones y sentimientos, que también poseen formas y colores aunque de una materia más sutil e invisible para el ojo humano común. Nuestros pensamientos, que también tienen formas definidas como los objetos del mundo físico, existen y se mueven a su vez en otras dimensiones o planos mentales. A estas dimensiones emocionales y mentales se las denomina vulgarmente plano astral, para referirse a los mundos invisibles que interpenetran nuestra dimensión física. B. El poder de los pensamientos conscientemente dirigidos. La técnica de influencia sobre los demás, que a continuación detallaremos, puede ser utilizada para insertar pensamientos en la mente de otras personas. Ella no es útil para influirnos a nosotros mismos, pues para ello ya indicamos la técnica de autoinfluencia psíquica. Como luego veremos, esta técnica de influencia sobre los demás es muy fácil y cualquiera puede ponerla en práctica. Recordemos en este caso también, que los límites y obstáculos están en nosotros y no en los demás. Aplicando esta técnica podremos insertar en otras mentes los pensamientos que deseemos. Ya dijimos que nuestros pensamientos y emociones tienen formas definidas, aunque no podamos verlos. También poseen materialidad, aunque más sutil. Así como existe la materia física, así también existen la materia emocional y la materia mental. Crearemos y operaremos estas formas de materia, sobre todo la materia mental, como formas de pensamientos que enviaremos a los demás. Dijimos que trabajaremos sobre todo con la materia mental, la sustancia de nuestros pensamientos, porque las formas mentales que enviaremos a los demás podrán estar o no cargadas con la materia emocional de nuestras pasiones, pero la materia mental estará siempre involucrada. Toda nuestra práctica parapsicológica será llevada a cabo en esos planos, en que habitan y se desplazan nuestros pensamientos y deseos, y también nuestros sueños.
La mayoría de las personas inconscientemente está siempre creando formas mentales a través de sus pensamientos, las que carecen por lo general de valor y se diluyen rápidamente, incapaces de influir a nadie. Lo que nos interesa es el trabajo mental voluntario y consciente. Este es el más poderoso y capaz de hacer llegar una forma de pensamiento a cualquier punto del universo e impactar allí, más allá del espacio y del tiempo. Estas prácticas para influir sobre los demás, que luego describiremos, son tan antiguas como la humanidad. Fe. Sobre si es correcto o no influir mentalmente sobre los demás. Podemos dedicarnos tranquilamente a influir sobre los demás sin ningún sentimiento de culpabilidad. Los seres humanos no somos libres. Nos comportamos como máquinas ciegas reaccionando permanente y automáticamente frente a estímulos internos y externos. Estamos inadvertidamente sobredeterminados en nuestras actitudes y somos ignorantes de los motivos profundos de nuestras conductas, aunque a veces podamos creernos libres. Somos esclavos que consciente e inconscientemente influimos y somos influidos de mil maneras todo el tiempo. Miles de estímulos nos impactan a cada momento, desde la energía de las estrellas hasta la pantalla del televisor, desde las noticias de los diarios hasta el vestido de la vecina. Las técnicas parapsicológicas para influir sobre la conducta de los demás son apenas un estímulo o sugerencia más, aunque invisible, de gran poder y capaz de imponerse y alcanzar predominancia en la mente del otro. Es imposible volver al ser humano más esclavo de lo que es. La libertad auténtica es solo una posibilidad para él, capaz de concretarse solo tras enormes sacrificios. Ya hablaremos de esto cuando describamos las prácticas del yoga. 2. ¿Cómo hacerlo? A. Visualización de imágenes. Con esta técnica podemos manejarnos con mayor libertad que con la autoinfluencia psíquica, pues la orden no debe quedar grabada en nuestra propia mente sino en la mente de los demás. Podemos, por lo tanto, realizar estas prácticas estando sentados o de pie. Acostados no es aconsejable, pues podríamos quedarnos dormidos, en nuestra casa o en el colectivo, con los ojos cerrados o abiertos, en un lugar silencioso o no, aunque suframos distracciones o interrupciones, etc. Por supuesto que lo ideal sería que estemos lo más aislados posible del mundo exterior, silencio, ojos cerrados, etc. Pero ello no es estrictamente necesario, nuestras órdenes igual llegarán a destino. Igualmente, podemos aplicarla todas las veces y lapsos que deseemos, e influir a una o más personas, de a una por vez o a todas juntas si fuese necesario. Es lo mismo si la persona a ser influida se halla cerca o lejos, igual nuestra influencia le llegará. Esta técnica es efectiva a cualquier hora del día o de la noche, ya sea que la persona esté dormida o despierta, paseando, conversando o concentrada en su trabajo. Posiblemente haya más efectividad al influir a alguien durante la noche, si está dormido mucho mejor, pues sus defensas psíquicas estarán reducidas al mínimo. Si la persona que influimos está dormida, casi inmediatamente comenzará a soñar con el contenido que estamos imponiendo en su mente, o despertará inmediatamente pensando en ello. Si se hallara despierta pronto comenzará a pensar en el tema que le hemos dirigido mentalmente, el que aparecerá en su conciencia como un pensamiento o deseo más o menos fuerte. Es frecuente observar a personas que al ser influidas con esta técnica se hallan ocupadas en su trabajo, distraerse y tornarse pensativas casi de inmediato. Al igual que con la autoinfluencia psíquica, no es necesario tener fe en esta técnica, es suficiente con aplicarla y esperar los resultados. La fe llegará después. Veamos ahora las claves de esta técnica. En primer lugar, hemos de trasladarnos mental e imaginariamente a otro lugar y sentirnos realmente allí. Puede ser el lugar en que creemos que está la persona que deseamos influir, o el lugar en que la encontraremos unos días después, o cualquier otro lugar. Si la persona en ese momento no se halla físicamente allí no importa, igual le llegará nuestra influencia. Puede ser un lugar imaginario creado por nosotros mismos, una casa con ventanas frente al mar, con o sin muebles, puede ser la orilla de un río, las calles de una ciudad, un bar, etc. Podemos utilizar siempre el mismo lugar especial o uno distinto. Ya sea que ese lugar exista o no en la realidad física igual es útil, porque ese lugar será absolutamente real en el plano mental, el plano de nuestros pensamientos. Una vez que nos encontramos de esta manera ubicados en el plano mental viene la segunda parte, la visualización de imágenes. Esta es la verdadera tarea mental de influir sobre los demás, creando formas de pensamientos que ingresen a sus mentes. Visualización de imágenes consiste en ver imaginariamente, con el mayor realismo posible, a la persona a quien deseamos influir, pero la visualizaremos precisamente haciendo o ejecutando o diciendo aquello que deseamos haga luego en el plano físico.
Debemos armar la imagen de la persona como si estuviera realmente allí frente a nosotros, y haciendo exactamente lo que deseamos que luego haga en el plano físico. Con esto es suficiente y esos pensamientos dirigidos por nosotros alcanzarán a la persona sin duda alguna. B. Traslado al interior de la persona. Esta es una técnica similar, aunque quizás de menor efecto, muy apropiada para aquellos que tengan dificultades para operar con imágenes mentales. En este caso nos trasladaremos mentalmente al interior del cuerpo de la persona a ser influida, ocupando totalmente su lugar y transformándonos en ella, sintiéndonos como si fuésemos esa persona y ejecutando así mentalmente los actos, sensaciones y pensamientos que de ella esperamos. Habremos en este caso invertido los papeles. Nosotros seremos en ese momento la persona a quien deseamos influir, y estando dentro de ella la haremos actuar, sentir y pensar tal como lo deseamos. C. Uso de palabras o sonidos. Toda pronunciación de palabras influye sobre el objeto al que se refiere. El lenguaje, audible o no, es otra forma de influencia sobre los demás. Cuando dos personas se reúnen para hablar de una tercera, que no se halla presente allí, esas palabras movilizan pensamientos y emociones que siempre impactan fuertemente en la persona de quien se habla. A través de las palabras pueden dirigirse también los pensamientos. La conversación diaria produce efectos notables sobre la persona a quien y de quien se habla, y cuanta más emoción o pasión haya en esas conversaciones, con mayor fuerza llegarán esos pensamientos a su destino. Los yogis utilizan sonidos, repetidos miles de veces, a fin de producir cambios en el mundo físico, ya sea en ellos mismos o en los demás. A esos sonidos se los denomina mantras. También es notable la influencia producida por las plegarias y oraciones, pronunciadas con la necesaria devoción y energía. Todo esto sucede porque el lenguaje y ciertos sonidos poseen una gran fuerza mágica. Por ello, podemos utilizar el poder del sonido y de la palabra hablada para complementar, si así lo deseamos, las técnicas de influencia mental sobre los demás, sobre todo la técnica de la construcción de imágenes mentales. Para ello podemos hablarle a la imagen mental que visualizamos, dándole órdenes o tratando de convencerla de alguna manera. Podemos hablar en voz alta, gritar incluso, o pronunciar las palabras mentalmente, en silencio. Hemos de hablarle a la imagen mental que estamos visualizando. Si utilizamos la técnica de transformarnos nosotros en otra persona, hablar como si fuéramos ella misma la que habla. El uso de palabras es útil cuando tenemos dificultades para visualizar imágenes. 3. Lo más importante a tener en cuenta. A. Prácticas de visualización. Debemos visualizar a la persona a influir, siempre en forma activa y conforme a nuestros deseos. Muchas veces, cuando recordamos o pensamos en algo estamos trasladados mentalmente y con capacidad para influir, pero no aprovechamos esa situación. En el caso de los recuerdos o pensamientos pasivos, nuestra mente actúa pasivamente frente a las imágenes. Visualizar en forma activa es hacer realizar mentalmente a las personas las acciones que deseamos imponer en su mente, hayan sucedido estas alguna vez o no. Siempre mentalmente trasladados a otro lugar, dirigiremos su conducta a través de la visualización de imágenes. Cuando visualizamos activamente dominamos las imágenes, mientras que en el mero recuerdo somos dominados por ellas. Solo visualizando activamente en el lugar especial es posible influir sobre las demás personas a distancia, pues las formas mentales elaboradas por nosotros ingresarán instantáneamente en la mente de las personas a quien van dirigidas. Cuando nos hallemos en nuestro lugar especial, no debemos vernos allí como si nos viéramos actuando en una película o un teatro, junto a la persona a influir. En ese momento debemos sentirnos como si nos hallásemos físicamente allí, con la persona frente a nosotros. A lo sumo podremos ver nuestros brazos, parte de nuestro cuerpo y nada más. Debemos visualizar a la persona en 3 dimensiones, tal como es en la realidad y como si físicamente se encontrase allí. Para lograr el máximo efecto lo mejor es visualizar a la persona actuando. También podemos hacerla hablar con nosotros, relatándonos por ejemplo con alegría y convicción su total conformidad con nuestros deseos y su decisión de llevarlo a cabo lo antes posible. Ya sea que trabajemos con imágenes o palabras, lo mejor es combinar ambas. Si no podemos visualizar con nitidez a las personas, no importa. Aunque los efectos son mucho más pronunciados según la nitidez de las imágenes, nuestra influencia también se hará sentir si visualizamos una especie de bulto y lo tratamos mentalmente como si eso fuera la persona a influir. Ya sea porque no logramos mayor nitidez o porque no conocemos físicamente a la persona que deseamos influir, nuestra influencia igual se hará notar sobre el destinatario de nuestras formas de pensamiento. Además, nuestra propia capacidad de visualización se irá incrementando paulatinamente,
por el simple hecho de practicarla. También podemos aumentar la nitidez de nuestras imágenes sirviéndonos de la autoinfluencia psíquica. Órdenes como, quiero visualizar cada vez mejor, quiero dominar las imágenes cada vez más, etc., son las más indicadas. Si a lo largo de nuestro trabajo de visualización sufrimos interrupciones o nos distraemos, o si por alguna otra razón retornamos mentalmente a nuestro lugar físico real, no tiene mucha importancia. Todas las veces que ello ocurra procederemos a trasladarnos nuevamente a nuestro lugar especial, las veces que sean necesarias, para continuar allí con la visualización de imágenes. Toda imagen activamente referida a una persona le llega a su mente, sin lugar a dudas. Pero si hemos elaborado esa forma mental con nitidez y desde el lugar especial, mucho mejores serán los resultados. No debemos hacer caso de nuestros datos o hábitos creados por la realidad exterior. Aunque nos parezca imposible concebir a ciertas personas riendo o amando en el lugar especial, debemos inventarles igual esas conductas, las cuales terminarán imponiéndose. Incluso, podemos influir sobre personas que no conocemos físicamente inventando sus rasgos, se correspondan estos con la realidad física o no, pues todo lo que visualicemos en nuestro lugar especial y creamos que es real, tarde o temprano terminará siéndolo. Dejaremos en libertad a nuestra imaginación para que ella nos guíe con las imágenes apropiadas y no nos preocuparemos por las exageraciones. Aún las cosas que nos parecen más imposibles, si practicamos con ahínco y optimismo, son factibles de materialización. También puede suceder que seamos influidos en alguna medida por nuestras propias visualizaciones. En ese caso quedaríamos autoinfluidos por nuestras imágenes, como si deseáramos enamorar a alguien y además de lograrlo resultáramos enamorados también nosotros. Puede ocurrirnos también ser obsesionados durante el resto del día por las imágenes de nuestras visualizaciones, sin que podamos borrarlas de nuestra mente a la que retornan con asiduidad. Otro caso es el de la aparición de imágenes no deseadas. Por ejemplo, si deseamos enamorar a una persona y cada vez que nos disponemos a visualizarla, aparece involuntariamente otra. Esto último puede tener dos razones, o nos interesa realmente esta última persona, a causa de lo cual se presenta una y otra vez en nuestra conciencia como asociación directa a nuestro tema de visualización, o por el contrario, esta persona cuya imagen se nos aparece está en realidad influyéndonos a nosotros con visualizaciones. Estos inconvenientes enumerados pueden fácilmente evitarse, ya sea que no deseamos ser autoinfluidos por nuestras visualizaciones, o que queramos conservar una perfecta disociación entre nuestro trabajo mental y la realidad cotidiana, o que aspiremos a un control total de las imágenes, hemos de recurrir a la autoinfluencia psíquica. Si lo deseamos, podemos aislarnos aún más del mundo exterior tapando nuestros ojos y oídos con vendas o algodones, sobre todo en los comienzos de nuestras prácticas, pero ello no es imprescindible. B. Tiempo diario de dedicación. Cuanto más tiempo practiquemos este ejercicio por día, mejor. Hay quienes aconsejan practicarlo 3 veces al día de 15 minutos cada vez, otros autores recomiendan 1 hora diaria, etc. Lo mejor es que cada uno lo haga como le sea más cómodo, desde 1 hora seguida o más, hasta varias veces al día de 3 o 4 minutos cada una. Constituye un error establecer lapsos u horarios fijos de tiempo para las prácticas. Debemos tener presente que ello varía según cada persona y además en algunos días estamos mejor dispuestos que en otros. Algunas personas pueden visualizar sin inconvenientes durante 1 hora diaria o más, y a otras les sobreviene cansancio mental a los pocos minutos de comenzada la práctica. Podemos por lo tanto optar por visualizaciones de 5 minutos 3 veces por día o más, o de 10 o 15 minutos 2, 3 o más veces diarias, o 1 o 2 veces durante lapsos mayores de tiempo, etc. La influencia mental directa sobre personas siempre dará resultados. Si no se realiza en forma forzada, con aburrimiento o como obligación. Si así lo hiciéramos estaríamos influyendo negativamente, y lo que es más importante, forzando a nuestra mente a trabajar sin ganas, solo conseguiremos resistencia y aversión de nuestra parte, sobreviniéndonos después sueño o hastío con solo pensar en la visualización. Cada vez que sintamos aburrimiento debemos suspender inmediatamente nuestra práctica y dedicarnos por un rato a alguna tarea capaz de distraernos, a fin de dar a nuestra mente la fluctuación que necesita para volver luego al mismo u otro trabajo de visualización. He conocido personas que abandonaron para siempre estas prácticas, perdiendo con ello las infinitas posibilidades que brindan, ante repetidas resistencias o cansancio de sus mentes por haberlas forzado a trabajar sin ganas o en temas poco importantes para ellas. Hay personas que pueden estar visualizando en el lugar especial durante 1 hora u hora y media con gran placer y sin darse cuenta siquiera del tiempo transcurrido. Yo,
Por mi parte, jamás pude hacerlo más de 5 o a lo sumo 10 minutos sin aburrirme, en varias ocasiones en que me encontré frente a situaciones que necesitaba modificar con mucha urgencia. Actué con gran éxito de la siguiente forma. Iba mentalmente al lugar especial y visualizaba durante 4 o 5 minutos aproximadamente. A veces contaba mentalmente hasta 100 mientras visualizaba, lo que resultó ser muy eficaz, pues además de no distraerme me daba una idea del tiempo transcurrido, 1 minuto cada centena contando rápido, más o menos. Luego suspendía el trabajo y realizaba cualquier tarea distinta como comer algo, dar un paseo, leer una revista, hablar con alguien, etc. Al rato volvía a hacerlo durante unos minutos y así sucesivamente. Al finalizar el día, el tiempo en que había estado trabajando en mi lugar especial era considerablemente elevado. En aquellas situaciones la urgencia y necesidad de resolverlas me impelían a no abandonarlas. Visualizaciones, pero lo hacía con gran alegría y placer, seguro del poder de mi mente en ese estado psíquico de influencia y de cómo la persona a quien iba dirigida la influencia era alcanzada e impresionada en ese mismo instante. También puede suceder, sobre todo en los días iniciales de nuestras prácticas, que nos sobrevenga algún pequeño dolor de cabeza o ligeros mareos, pero ello no es frecuente y solo durará unos días. De igual manera, puede darse el caso de sentirnos algo cansados mentalmente, demacrados o con los ojos brillosos. Se trata de algo normal que no debe preocuparnos y que, si lo deseamos, podemos solucionar con ayuda de la autoinfluencia psíquica. Si fuera necesario y una vez que nuestro trabajo de influencia directa esté avanzado podemos suspenderlo por unos días para descansar, seguros de que nuestros logros no se verán por ello disminuidos. Por pequeño que sea, todo trabajo de creación y manipulación de formas mentales alcanza su objetivo y permanece allí, de manera acumulativa, o sea que nada se pierde o desperdicia. Tampoco debe preocuparnos el omitir estas prácticas 1 o 2 días a la semana. Hay quienes prefieren influir de esta manera sobre personas durante la noche. Esta no es una mala idea, aunque durante el día también nuestras formas mentales lograrán su objetivo, pudiéndose combinar ambos métodos. Todo está en insistir y experimentar libremente con este asombroso poder psíquico, sobre todo en los primeros tiempos de su puesta en práctica. Solo comprobando sus resultados hemos de convencernos y asegurarnos de sus bondades. En resumen entonces, podemos dedicarle a nuestras visualizaciones los momentos del día o de la noche, número de veces y lapsos que deseemos. Cuanto más, mejor, pero teniendo en cuenta que cuando nos sobrevenga hastío o aburrimiento debemos suspender inmediatamente el trabajo, por un rato al menos. C. Efectos producidos. Los efectos producidos por las visualizaciones comienzan en el mismo instante en que el operador inicia su trabajo mental. Si bien la influencia psíquica comienza a ser sentida por la persona desde el primer momento, el tiempo necesario para que se produzca la esperada modificación de sus conductas es siempre muy variable. Ello puede depender tanto del grado de interés o pasión que pongamos en nuestro trabajo y tiempo diario que le dediquemos, como del grado de aceptación o rechazo que puede experimentar la persona con respecto a las formas de pensamiento con que vamos cargando su mente. Cada una de nuestras sesiones de trabajo con imágenes mentales es como una gota de agua que debe llenar un recipiente. Las formas mentales se van infiltrando y acumulando paulatinamente en la persona influida. Estas formas de pensamiento se mezclan con las suyas propias y tienden a imponerse si el operador insiste en su trabajo. En los primeros días la persona influida comienza a pensar, cada vez más asiduamente, en el tema que le está siendo dirigido psíquicamente por el operador. Las nuevas formas mentales comienzan a obsesionarlo ligeramente, lo cual produce los primeros pequeños cambios de conducta, como los he denominado. Si el operador persiste en su trabajo, los nuevos pensamientos y conductas de la persona que está siendo influida se orientarán cada vez más hacia los objetivos del trabajo de influencia mental, sobreviniendo cambios cada vez mayores y a veces sorpresivos. Si el operador continuara con las visualizaciones, los cambios de la persona influida se volverían permanentes. Los pequeños cambios de conducta a los que nos referíamos son muy importantes, pues nos informan de cómo se siente la persona con respecto a los pensamientos que vamos acumulando en su mente. Pueden consistir en una mirada, un gesto o todo pequeño detalle de conducta nuevo o poco frecuente en la persona influida. Ellos son muy importantes también, porque nos indican que la persona ya ha comenzado a ser influida, sobre todo en los inicios de nuestras prácticas. Esos pequeños cambios de conducta nos convencerán de que la influencia mental a distancia es una realidad y de que tenemos el poder para lograrlo. Si somos capaces de movilizar parapsicológicamente un cambio en la persona, por pequeño que sea, entonces la
Acumulación de los mensajes mentales y los cambios mayores también serán una realidad. Los primeros, pequeños cambios de conducta, pueden consistir también en una mayor locuacidad o simpatía de la persona hacia nosotros, e incluso puede llegar a referirse tangencialmente al tema mismo de nuestras visualizaciones, aunque ello no venga al caso y quede fuera de lugar. En algunos casos, la persona influida puede llegar a preguntarle al operador si él cree en el poder mágico de la mente para influir sobre otros. En este caso, el operador debe responder categóricamente que no cree en esas cosas. Aunque poco frecuentes, estas últimas reacciones son posibles, pues a pesar de que la persona influida se adjudicará a sí misma la mayoría de los nuevos pensamientos que van acumulándose en su mente, puede intuir lejanamente que esos pensamientos han llegado a su mente desde afuera. Los pequeños cambios de conducta, iniciales para con el operador, prueban también que la persona influida percibe inconscientemente que los nuevos pensamientos que comienzan a poblar su mente están originados o referidos a aquel. Si nos sucede alguno de estos casos, de ninguna manera debemos preocuparnos, solo debemos continuar con nuestro trabajo mental. Otros, pequeños cambios de conducta, pueden consistir en insomnio, somnolencia, brillo infrecuente en los ojos, etc. Estos pequeños cambios observables son siempre demasiado significativos como para poder adjudicarlos a la casualidad. En el caso de no poder ver a la persona influida por hallarse lejos, no tendremos oportunidad de observar sus primeros cambios, debiendo por lo tanto insistir tenazmente hasta que aparezcan los cambios mayores. Los pequeños cambios de conducta de la persona influida nos informan también si la persona está rechazando los nuevos pensamientos que surgen en su mente o si por el contrario accede con agrado a ellos. Si la persona rechaza sus nuevas imágenes mentales, significa que se niega y resiste a hacer lo que estamos grabando en su mente. A esto lo he llamado resistencia. Los pequeños cambios de conducta nos informan si la persona influida está haciendo resistencias o no. Pueden surgir en la persona ligeros signos de miedo, alejamiento o rechazo. La posibilidad de intensidad de estas resistencias es siempre variable y depende, como ya dijimos, del grado de incomodidad o aversión frente a los nuevos pensamientos que están surgiendo en su mente. Observando las reacciones de la persona durante los primeros 15 días, tendremos una idea del grado de aceptación o rechazo de ella con respecto a nuestros propósitos. Ante la aparición de resistencias, hay operadores que renuncian a continuar influyendo y otros que insisten con mayor ahínco en el trabajo mental, hasta que las resistencias desaparezcan. Si cada sesión de influencia mental directa es como una gota de agua que debe colmar un vaso, podemos asegurar que no hay resistencia que no pueda ser vencida. Si ante la aparición de resistencias decidimos continuar con las visualizaciones, podemos insistir de varias maneras. Podemos aumentar los tiempos diarios dedicados a las visualizaciones y operar mentalmente con mayor fuerza. Esto significa que iremos aumentando nuestra presión parapsicológica si la persona aumenta su negativa o alejamiento. Podemos además invertir los papeles, visualizando, por ejemplo, a la persona desesperada por complacernos, con una actitud fría e indiferente de nuestra parte. Otra forma sería la de suspender nuestro trabajo por unos días y luego recomenzar la influencia con mayor intensidad. También podemos suavizar nuestras visualizaciones para que la persona influida se tranquilice y abandone las resistencias. Debemos experimentar con todas estas formas hasta hallar el camino apropiado en cada caso, siempre atentos a los menores indicios de cambio. La aparición de resistencias de ninguna manera debe desalentarnos. En la creación y dirección de formas de pensamiento nada se pierde, todo llega e impacta en el objetivo permaneciendo allí, y ningún esfuerzo es inútil. Las formas mentales le llegan a la persona influida y se van sumando y acumulando lentamente. Cuando aparezcan resistencias podemos tranquilamente insistir con nuestras visualizaciones hasta vencerlas. Si persistimos, nuestro triunfo está asegurado, pues el poder lo tiene quien visualiza al otro desde el lugar especial. 4. ¿En qué casos podemos utilizar esta técnica? A. Amor y negocios. Para atraer y enamorar a alguien comenzaremos por visualizar a la persona elegida alegre, riendo y afectivamente bien con nosotros. Luego iremos paulatinamente aumentando las escenas de amor, noviazgo, etc. en forma sucesiva y según nuestras aspiraciones. En el caso de negocios, siempre trasladados mentalmente a nuestro lugar especial, visualizaremos allí a las personas a influir, conduciéndose de la manera que deseamos, ya sea riendo, firmando algo, aceptando nuestras propuestas, aumentándonos el sueldo, comprándonos algo, festejando, etc. Esto es muy eficaz también para atraer clientes. B. Curación de enfermedades.
En todos los casos de malestar o enfermedad debemos recurrir prontamente a un médico profesional de la salud. Solo después de habernos puesto en las manos de tal especialista, podemos experimentar con esta técnica alternativa de visualizaciones. En este caso debemos visualizarnos a nosotros mismos o a la persona enferma sanándose o totalmente curado. También podemos visualizar nuestra mano en la tarea de limpiar la zona u órgano afectado, como si extrajera polvo o suciedad, dejándola completamente limpia. Podemos, además, trasladarnos mentalmente al interior del cuerpo u órgano enfermo y visualizar allí su reparación total, ya se trate de fracturas, tumores, heridas, úlceras, etc. Para esto no es necesario poseer conocimientos de anatomía, pues basta nuestra propia concepción sobre el interior del cuerpo humano, dejando en absoluta libertad a nuestra imaginación. Tal como lo imaginemos estará bien, siempre será útil y eficaz. En casos de órganos delicados, como el corazón, ojos, etc., podemos visualizar una luz blanca irradiando de nuestras manos que baña y sana al órgano afectado. Para curarnos a nosotros mismos, además de utilizar la autoinfluencia psíquica, podemos trasladarnos mentalmente al interior de nuestro propio cuerpo como si fuera el lugar especial, y donde sea se halle la afección, procediendo luego a visualizar su total restablecimiento. C. En todos los órdenes y situaciones de la vida. Podemos utilizar las formas mentales para influir personas en cualquier situación en que nos hallemos, ya sea estudio, trabajo, deportes, etc. En casos de personas que manifiestan aversión o rechazo hacia nosotros, lo mejor es visualizarlos riendo y felices de estar con nosotros, como si fueran nuestros mejores amigos. Los resultados son increíbles. También podemos insistir de esta manera cuando la persona a quien estamos influyendo se resiste a obedecernos. Podemos también extendernos con nuestras visualizaciones fuera del ámbito humano. El poder de nuestras formas de pensamientos es capaz de hacerse sentir sobre animales, insectos o plantas con notable éxito. Capítulo 3. Voces astrales. 1. ¿En qué consisten? Al estar en contacto con el mundo astral, ya sea mientras soñamos o en el momento de dormirnos, es muy común escuchar voces extrañas, las que parecen provenir del interior de nuestra cabeza. En realidad provienen de esa dimensión, por eso las he denominado voces astrales. Tradicionalmente se llamó clariaudencia a este fenómeno. Es este un fenómeno natural y propio del ser humano. En todas las épocas y tanto en Oriente como en Occidente, son numerosos los relatos en que los grandes hombres escuchaban la palabra de sus dioses para dirigir con mayor eficacia sus actividades, o en casos de gran necesidad o indecisión. La audición de las voces astrales es una experiencia única para el ser humano, no se parece a ningún otro acontecimiento psíquico. Al situarnos mentalmente en el mundo astral, aunque sea por un instante, perdemos contacto con nuestro mundo físico cotidiano. Este es el mundo de los sueños, con el que nos relacionamos todas las noches. Si ingresáramos a ese mundo por un instante, es casi seguro que seríamos sorprendidos por las voces astrales, las que nos devolverían a esta dimensión nuevamente, despertándonos. Ellas son algo súbito, casi diríamos violento, con mensajes sorprendentes y significativos en gran medida. A veces sus mensajes estarán constituidos por breves palabras, o por sí o no, y otras veces podrá tratarse de mensajes más o menos extensos. Podrán ser voces suaves y pausadas o bien imperativas, fuertes, como si retumbaran dentro de nuestra cabeza. Suele tratarse de mensajes directos, literales, fácilmente comprensibles, pero pueden también ser en clave, la que deberemos analizar y develar como si se tratara de un sueño. Podremos en ocasiones reconocer a las voces astrales como pertenecientes a una persona conocida, pero por lo general no sabremos a quién pertenecen, no pudiendo discriminar frecuentemente si son de hombre o de mujer. Ante cualquier duda o necesidad podemos recurrir a ellas y beneficiarnos con sus mensajes y consejos. Todos estamos capacitados para hacerlo, tratándose de una experiencia excepcional y apasionante que no entraña peligro alguno. 2. ¿Cómo lograrlo? A continuación describiré mi propio método para sintonizar las voces astrales. Es necesario trasladarnos mentalmente al mundo astral por un breve momento con el fin de obtener información. Una vez allí oiremos las voces inmediatamente. Para lograrlo hemos de provocar y aprovechar el instante en que ingresamos al sueño, que es la puerta de ingreso al plano astral, solo que no lo haremos con el fin de dormir sino con el de despertarnos rápidamente una vez obtenido el mensaje. Podemos provocar nuestro ingreso al mundo de los sueños tanto de día como de noche, tanto cuando estamos listos para dormirnos como por la mañana, a poco de despertar. También será lo mismo en cualquier momento del día o de la noche en que necesitemos averiguar algo. Las primeras veces será como un experimento. Será suficiente con oír las voces para
convencernos de su existencia. A muchas personas les ocurre esta experiencia cuando se hallan aplicando la autoinfluencia psíquica. En ese momento suelen rozar el estado de sueño por un instante y sorprenderse al hallarse pronunciando una orden, muy diferente a la que habían planeado, o al advertir deformaciones o cambios en las frases que se encuentran pronunciando mentalmente. Son los cambios que sufre la mente cuando se conecta con el mundo astral. Para oír voluntariamente a las voces astrales, en primer lugar debemos favorecer en nosotros el ingreso por un instante al mundo de los sueños. No se trata de quedarnos dormidos, sino de ingresar a ese mundo por un momento y luego retornar rápidamente al estado de vigilia con la información obtenida. Estando acostados cómodamente, con los ojos cerrados y con la mayor relajación posible comenzaremos nuestra experiencia. La relajación es lo ideal para tener éxito. Con esta experiencia, debemos procurar relajar nuestros músculos lo mejor posible. Acostados. De espaldas, con nuestro rostro hacia el techo de la habitación, iremos relajando paulatinamente nuestra musculatura, comenzando por los pies y piernas, luego los brazos, el tronco y finalmente la cabeza. Esta relajación no nos llevará más de unos minutos. A continuación nos dedicaremos a formular mentalmente, una vez tras otra, la pregunta cuya respuesta deseamos conocer. La repetiremos mentalmente lo más monótonamente posible, a fin de favorecer así nuestro acercamiento al sueño y oír allí la respuesta de las voces. Podemos además trasladarnos mentalmente a otro lugar, si lo deseamos, o juguetear con las imágenes que libremente se presenten en nuestra conciencia. Todo esto podrá favorecer aún más nuestra entrada al sueño, pero no cesaremos de repetir mental y monótonamente nuestra pregunta. Esto último es lo más importante y así habremos de continuar e insistir hasta que el surgimiento de las voces astrales tenga lugar. Ya dijimos que esta es una experiencia psíquica bien distinta de todas las conocidas, por lo que no podremos confundirnos. Estas voces, que parecen provenir del centro de nuestra cabeza, nos despertarán súbitamente, por lo que podremos recordar sus mensajes. Como hemos dicho, podrán ser voces de hombre o de mujer, o voces irreconocibles, de un timbre extraño o no, suaves o por el contrario atronadoras, pero siempre su intensidad nos despertará, haciéndonos conocer la respuesta solicitada. Con la práctica, la audición de las voces astrales nos ocurrirá casi inmediatamente. Otra técnica que he desarrollado para obtener información desde el plano astral consiste en autoinfluirme a la noche, antes de dormir, a fin de soñar con la respuesta o solución deseada. También esta experiencia es muy útil e interesante, pero en ella se hallan involucradas, además de las voces, las formas e imágenes propias de ese plano, lo cual torna más compleja la comprensión de los mensajes. 3. Lo más importante a tener en cuenta. Hemos dicho que lo mejor es estar acostados para realizar esta experiencia, ya sea de noche cuando nos disponemos a dormir o durante cualquier momento del día. Una de las dificultades puede ser la de dormirnos totalmente en el momento de realizar la experiencia, sin poder escuchar las voces. En ese caso, lo mejor es intentar la experiencia sentado en un cómodo sillón con la cabeza apoyada. En tal situación será más difícil dormirnos profundamente, pudiendo ensayarse otras formas más incómodas si fuese necesario. Otro elemento a tener en cuenta es el de cada cuántos días u horas podemos repetir la experiencia. Podemos llevarla a cabo todas las veces que lo deseemos. Algunos consultan a las voces astrales solo cuando desean saber algo muy importante. Otros lo hacen a diario o varias veces por semana. Hay quienes lo hacen solo cuando se encuentran en un estado de relajación y tranquilidad, pues hay días mejores que otros. No es necesario imponernos un ritmo determinado. Intentaremos la experiencia todas las veces que lo deseemos. Debemos tener presente además, que si bien todas las veces que alcancemos la dimensión astral con una pregunta forzosamente oiremos la respuesta, podemos llegar a esa misma dimensión sin pregunta alguna, en forma digamos accidental. Cuando así ocurre es común oír igual a las voces astrales, brindándonos información y mensajes útiles, aunque no los hayamos solicitado. Diremos de paso que es bueno anotar lo que las voces nos dicen, apenas despertamos, pues los mensajes provenientes de los planos astral y mental pueden en algunos casos olvidarse fácilmente. Puede suceder durante o después de estas experiencias que oigamos ruidos extraños en nuestra habitación o en otras áreas de la casa, como si fueran muebles que crujen, a veces. Ese fenómeno es algo natural que no debe preocuparnos, no corremos ningún peligro. Con respecto al tipo de mensajes recibidos, los hay directos y literales, tipo, sí, no, haz esto, etc. Y los hay simbólicos, velados por símbolos. Cuando es literal no hay problema, pero si fuera simbólico deberemos analizarlo e interpretarlo, para dilucidar exactamente su sentido. Este análisis solo puede hacerlo quien ha recibido el mensaje, pues únicamente tendrá sentido para él.
con la práctica frecuente, el contenido de los mensajes de las voces astrales se hará cada vez más claro y directo, y menos simbólico. Otro elemento muy importante a tener en cuenta es el de la infalibilidad de los mensajes. Hay que tener en cuenta que en los planos astral y mental, como en el plano físico, no todo lo que se percibe es real. En los mensajes obtenidos hay contenidos ilusorios tanto como reales, sobre todo en los inicios de las prácticas. Hay una ilusión astral, así como una realidad astral. Practicando asiduamente y verificando los mensajes escuchados, se obtendrá un verdadero discernimiento de lo real y lo ilusorio en los otros planos. Además, con el tiempo y práctica necesarios, los mensajes tenderán a volverse cada vez más reales e infalibles. Para mejorar nuestra facultad de escuchar las voces astrales, podemos además practicar la autoinfluencia psíquica con ese fin, teniendo presente en todo momento que la clave del éxito siempre está en insistir y experimentar hasta obtener los logros esperados. 4. ¿En qué casos podemos consultar a las voces astrales? Podemos recurrir a las voces astrales para obtener toda clase de información que de otra manera no sería dificultoso o imposible adquirir. Podemos obtener información concerniente a cuestiones de amor, negocios, salud, etc. y conocer qué decisiones son más convenientes en cada caso. Como las voces astrales provienen de una dimensión que se halla más allá del espacio y del tiempo, no interesa a qué distancia se hallan las personas o hechos involucrados en nuestras preguntas, ni tampoco si se refieren a acontecimientos del pasado, presente o futuro. Podemos por lo tanto utilizarlas para conocer el futuro de algo o alguien, o lo que sucede en otro lugar, lo que piensa otra persona, etc. En cuestiones amorosas, las voces astrales pueden sernos muy útiles para disipar cualquier duda o interrogante, para elegir bien y para tomar las mejores decisiones. Podemos recurrir a ellas para conocer el pasado, presente o futuro de alguien, para saber si nos miente, nos es fiel, etc. Podemos consultar a las voces astrales para saber cómo será nuestro futuro con una persona, si seremos felices con ella y si nos conviene o no. Podremos así enterarnos también de los pensamientos secretos de otras personas, o de cuáles son sus sentimientos hacia nosotros. Igualmente, podemos utilizar con todo éxito las voces astrales en cuestiones económicas, de negocios o trabajo. De esta manera podremos saber qué nos conviene más, cuáles son las mejores decisiones y qué piensan de nosotros nuestros jefes, compañeros o empleados. A través de las voces astrales podemos conocer desde el futuro de un proyecto hasta los pasos que dará un competidor. Además, podemos beneficiarnos con las voces astrales frente a problemas de salud, estudio, deportes, objetos perdidos, etc. Pero en todos los casos debemos tener presente que cuanto más practiquemos e insistamos con esta técnica, mejores serán los resultados. Capítulo 4. Influencia sexual. 1. ¿Qué es y cómo actúa? Es perfectamente posible influir sexualmente sobre otra persona a través de medios parapsicológicos, a fin de excitarla y atraerla hacia nosotros. La primera comprobación de este fenómeno la obtuve en 1972. Después de muchas pruebas y en adelante fui desarrollando tal capacidad hasta alcanzar en poco tiempo una efectividad instantánea. Al principio denominé telecomando sexual a esta forma de influencia, pero años después lo cambié por el de influencia sexual parapsicológica, porque me pareció más claro. Con él quiero designar el fenómeno de la estimulación sexual parapsicológica de personas, estén ellas presentes o no, en el acto y sin que falle ni una sola vez. No tengo antecedentes de que haya sido ejercido o investigado de esta manera antes que yo. La influencia sexual es una suerte de violación parapsicológica, donde el sexo es ejercido en un nivel psíquico. Con ella podemos penetrar instantáneamente en la intimidad sexual de una persona. No hay maneras de evitarlo, pues es como disparar sobre alguien a quemarropa con un arma de fuego. Los hombres y las mujeres así influidos sienten como si alguien los acariciara voluptuosamente y excitara, siéndoles imposible sustraerse a ese impacto tan estimulador y placentero. Cuando obtengamos el dominio de esta técnica no debemos cesar de aplicarla, recurriendo a ella permanentemente e incorporándola con naturalidad a nuestra vida social cotidiana. Es algo extremadamente rápido, fácil de aplicar, muy divertido por las reacciones que produce y de fuertes efectos psicológicos y físicos en la persona influida. Difícilmente quien posea esta capacidad pueda sustraerse a la tentación de su uso continuo, no solo sobre las personas que le interese sobremanera atraer, sino sobre cualquier persona agradable que pase por la calle. Cualquiera puede hacerlo. Son suficientes unos pocos minutos para lograr un efecto de varias horas. Si se continuara influyendo por lapsos mayores, la excitación y el deseo se volverían absolutamente irresistibles.
Debemos señalar aquí que las sensaciones surgidas en la persona de esta manera influida no carecen de objeto y destino. Constituyen un deseo y atracción intensos dirigidos hacia el operador que lo ha efectuado y solo hacia él, aunque no lo haya visto o solo pueda intuirlo vagamente. Podemos aplicarlo sobre todas las personas agradables que veamos, todo el tiempo y en cualquier circunstancia. Cualquier lugar o situación es bueno, en el colectivo o tren, mientras conducimos, mientras damos un paseo, en un bar o reunión, sala de espera, mientras bailamos, desde una ventana, etc. Podemos aplicarlo mirando programas en vivo por televisión o en el teatro, para verificar las reacciones de los artistas. Son innumerables las situaciones en que podemos experimentar con la influencia sexual parapsicológica, pero en todos los casos, las reacciones que provoquemos en las personas servirán para desarrollar nuestra técnica y convencernos de su realidad. Antes de la influencia sexual parapsicológica no existía la posibilidad de inducir mentalmente verdaderos shocks instantáneos en una persona, capaces de provocarle inmediatas y visibles reacciones. Incluso es esta la primera vez que un operador puede realizar en el acto una demostración de sus capacidades parapsicológicas. Aquella creencia tradicional de que para desenmascarar a quien presumía de poseer poderes mágicos bastaba con pedirle una demostración inmediata, ha quedado con esta técnica seriamente quebrantada. Se suponía que la persona respondería con evasivas como «no me encuentro en el estado mental apropiado» o «los astros no se hallan en la conjunción correcta» o «tu escepticismo y falta de fe me han perturbado», etc. Quien domine esta técnica responderá a esos requerimientos no con palabras sino con hechos observables. Esta capacidad extracorporal de la mente que parece algo imposible, es en realidad un poder mental no desarrollado e inactivo. Una vez puesto a funcionar podrá utilizarse una y otra vez con sorprendentes resultados. Es dable observar una amplia pero constante gama de síntomas y reacciones diversas que inmediatamente presentan las personas influidas a través de esta técnica. Si bien íntimamente sienten, ya se trate de hombres o mujeres, agradables caricias en la zona genital, seguidas de calor y deseos sexuales, exteriormente suelen realizar una serie de actos que así lo manifiestan. A las posibles reacciones normales de acomodarse la ropa o tocarse la parte afectada se suman otras de la zona facial. Es común observar un súbito aire de preocupación o desconcierto, o un agachar la cabeza, a la que a veces sacuden como si quisieran quitarse algo, o se rascan suavemente el cuello, la boca o la nariz. Asimismo, es frecuente el acariciarse los cabellos, alguno que otro resoplido, signo de calor, sobre todo en los meses de verano. Un entreabrir de labios o sacar la lengua, también es habitual. A veces la mirada recorre el panorama nerviosamente, como si buscara intuitivamente al responsable de tanta conmoción, para clavarla fijamente y con interés al encontrarlo, comportándose frecuentemente como si ya lo conociera. En otras ocasiones la persona influida no manifiesta más que casi imperceptibles síntomas para dar lugar en pocos minutos a reacciones más evidentes, que a veces duran horas. Igualmente, suelen presentarse imprevisibles cambios de conducta, reírse, darse vuelta, tropezar, comprar alguna cosa, comer algo, encender un cigarrillo, hablar sola, cantar, apurar el paso, correr, cambiar de rumbo velozmente, mover las piernas con ansiedad, comportarse como si sufrieran mareos, etc. De acuerdo a estas reacciones podremos comprobar si estamos frente a una persona reprimida o liberada en su sexualidad y de cómo se comporta frente a su propia excitación sexual. Asimismo, si trata de huir o si por el contrario mira con interés en derredor suyo, por ejemplo, es decir, si realiza conductas de acercamiento o evitación. 2. ¿Cómo lograrlo? A. La clave principal. Para influir con la influencia sexual parapsicológica debemos aplicar una clave que ha pasado desapercibida hasta ahora y que, como dije, fui el primero en descubrir y experimentar. Dicha clave puede resumirse en 2 palabras: tacto parapsicológico. Debemos tocar mentalmente a la persona elegida, llevando imaginariamente nuestra mano hacia ella o trayendo mentalmente a nuestro lado a la persona o parte de ella que nos interese tocar y acariciar. Lo haremos sintiendo táctilmente que la estamos acariciando, operando mentalmente con tanto realismo como si realmente así estuviera sucediendo, ya sea recordando o inventando los detalles. Estos pueden ser caricias, besos, penetración, presiones, etc. Podemos realizar nuestras prácticas con ojos abiertos o cerrados y acompañarlas o no con visualizaciones, pero lo más importante lo constituyen nuestras sensaciones táctiles. Estamos así utilizando nuestro tacto parapsicológicamente exteriorizado, con el propósito de estimular y excitar sexualmente a alguien en el acto, cualquiera sea la distancia a que se encuentre. Con esta técnica producimos
En las personas influidas, instantáneas sensaciones y reacciones, rápidas y observables. B. En presencia o no de la persona. Lo mejor es comenzar con personas desconocidas que se hallen al alcance de nuestra vista, a fin de verificar inmediatamente las reacciones que se producen y convencernos de nuestra capacidad. Puede ser en un bar, subte, sala de espera o caminando por la calle. Para nuestra invasión parapsicológica de la intimidad sexual de una persona, ya sea se halle cerca o lejos, trasladaremos mentalmente nuestra mano hacia ella, o bien trasladaremos a la persona o parte de ella hacia nosotros. Nos conduciremos imaginariamente como si estuviéramos acariciando, allí donde posamos nuestra mirada o donde imaginamos posarla. Lo importante es que sintamos con nuestra mano y con el mayor realismo posible las caricias que voluptuosamente prodigamos a la persona que deseamos excitar, conduciéndonos en nuestras exploraciones como si sus ropas no existieran. Acariciando de esta manera su cuerpo, sobre todo su zona genital, obtendremos inmediatamente su excitación sexual. Podemos aplicar esta técnica mirando o no a la persona, el resultado será el mismo. Igualmente, como ya dijimos, podemos hacerlo con los ojos abiertos o momentáneamente cerrados, los resultados no variarán. Si nos hallamos conversando con la persona a influir, nos será más fácil aplicarla durante los momentos en que es ella la que habla. De igual forma, si tenemos dificultad para imaginar mentalmente este proceso, podemos ayudarnos con disimulados movimientos de nuestra mano, los cuales acompañarán a nuestra imaginación en la tarea, aunque por lo general ello no es necesario. A fin de obtener rápidas reacciones en la persona, podemos también tocar mentalmente su nariz o boca e incluso introducir imaginariamente en esta última dedos u objetos. Estas son pequeñas experiencias cuyos efectos nos convencerán de nuestro poder. C. Con la persona ausente. La distancia a que se halle la persona carece, como dijimos, de importancia. La única diferencia al influir con esta técnica a personas que no estén al alcance de nuestra vista es que en este caso no advertiremos inmediatamente sus reacciones, debiendo aguardar la oportunidad de encontrarnos o comunicarnos con ella. Cuando la persona no se halla al alcance de nuestra vista podemos actuar libremente como en el caso anterior, ya sea con ojos abiertos o cerrados. Debemos sentir con el mayor realismo posible que estamos tocando el cuerpo desnudo de ella, como si nos hallásemos a su lado o como si ella se encontrara junto a nosotros. Podemos también aplicar la influencia sexual parapsicológica apelando a las visualizaciones en el lugar especial, mientras tocamos y acariciamos mentalmente a la persona visualizada, pero lo más importante es el tacto. Tanto parapsicológicamente como en el plano físico, cuando acariciamos a alguien no tiene tanta importancia si lo estamos mirando o no en ese momento. 3. Lo más importante a tener en cuenta. A. La excitación sexual de la persona influida se refiere siempre al operador. Las sensaciones y sentimientos que experimenta la persona a quien se ha influido se refieren siempre al operador, que aplicó la técnica y no a otra persona. La persona influida pensará solo en él. Si la persona influida no conoce al operador, sentirá las mismas sensaciones pero referidas a alguien desconocido, a quien deseará conocer. Cuando vea al operador por primera vez, dirigirá hacia él su mirada y su interés. Si la persona puede vernos cuando le influimos, además de las reacciones típicas, su mirada será solo para nosotros, aunque estemos en medio de una multitud. Otra experiencia que podemos hacer es la de influir con la influencia sexual a alguien a través de una pequeña ranura, de una ventana por ejemplo. Su mirada se dirigirá hacia donde nos encontramos, como si nos buscara, aunque no pueda vernos. Los efectos de la influencia sexual duran mucho tiempo, si bien el pico de excitación suele mantenerse por unas horas, la imagen y el recuerdo del operador persisten fuertemente. Quizás para siempre. A veces observo a personas a quienes influí hace meses o años con esta técnica, las cuales cuando me ven presentan las mismas reacciones que presentaron en aquella oportunidad. Así es de fuerte este método. B. Otras dos claves importantes. Además de la clave esencial, la del tacto aplicado mentalmente, hay dos claves más: la imaginación y la insistencia. Para tener gran éxito con la influencia sexual parapsicológica debemos ser creativos al aplicarla, dejando en libertad a nuestra imaginación. Las posibilidades y ocurrencias son inagotables. Paralelamente, nuestra insistencia en la aplicación de esta técnica es también de fundamental importancia. Debemos practicar, experimentar e insistir diariamente hasta obtener y mejorar los resultados, hasta alcanzar el punto óptimo de mayor poder y efecto. Esta influencia sexual constituye una realidad y cualquiera puede comprobarlo, no debiendo nunca renunciar a su uso. Después de un tiempo de comprobar la eficacia de nuestro poder y de habernos convencido de su éxito, la incorporación de esta técnica a nuestra vida cotidiana será solo cuestión de tiempo.
Para ello es imprescindible que podamos observar las reacciones en las personas que influimos para, una vez convencidos de nuestra capacidad, aplicarla con confianza sobre personas que no se hallen bajo nuestra observación directa. C. Considerar fácilmente influenciables a los cuerpos materiales. En nuestras prácticas de influencia sexual, debemos considerar a los cuerpos sólidos como algo fácilmente abordable y penetrable. Estamos produciendo cambios y efectos en los cuerpos materiales operando desde los planos emocional y mental, por lo tanto debemos imaginar a la materia como carente de solidez. Tampoco debemos darle importancia a la distancia a que se hallen las personas que influimos, ni si las vemos o no. En realidad, ni el espacio, ni el tiempo, ni la materia existen, son una ilusión de nuestros sentidos. Podemos considerar a los cuerpos totalmente permeables, o como si fueran de humo, o imaginarlos constituidos de la misma materia de nuestros sueños. En presencia o no de la persona, con la influencia sexual parapsicológica no tendremos en cuenta la distancia a que se halle, aunque esté a 100 metros, a nuestro lado o en otro país. En todos los casos actuaremos como si se hallara al alcance de nuestra mano, o estiraremos mentalmente nuestra mano hasta alcanzarla. Recordando que la materia y el espacio son una ilusión, podemos traer junto a nosotros a la persona a influir, ya sea viendo su imagen o solamente sintiendo que la tocamos. Podemos inventarle una postura cualquiera, abierta de piernas. Por ejemplo, podemos también eliminar sus ropas, viendo o simplemente sintiendo su desnudez mientras la acariciamos. En todos los casos, sentiremos a la persona accediendo siempre con su mejor predisposición física y psíquica a nuestro empeño de ignorar las reglas de la hipocresía moral. En el reino animal observamos que sus criaturas agregan variadas formas de seducción a sus encantos naturales, a fin de competir mejor en la lucha por la posesión de sus parejas. Ya se trate de animales o insectos, e incluso de plantas, ambos sexos se atraen empleando toda una serie de ardides, quizás algunos de ellos parapsicológicos. Es perfectamente lícito y natural que también lo haga el ser humano. En la guerra y en el amor todo está permitido, reza el adagio. Efectivamente, el sexo ejercido psíquicamente es solo un arma más que el amante humano agrega a sus atributos físicos: vestimenta, simpatía, seguridad, posición económica, desenfado, estatus y personalidad seductora en general. Sabemos además que el ser humano no es tan libre en sus elecciones o sentimientos como frecuentemente suele creerlo, tanto por sus propios contenidos psíquicos que él desconoce, como por los estímulos externos de variada índole que permanentemente lo acribillan. Sus actos se encuentran condicionados más allá de lo imaginable. Es poco probable que la influencia sexual parapsicológica pueda añadir una pizca más de mecanicidad y automatismo a la conducta humana. Esta influencia sexual es solo un estímulo más que opera sobre las personas. Podemos emplearla libremente, sin dudas ni sentimientos de culpabilidad, aceptándolo así como aceptamos nuestra propia sexualidad. Carece de sentido renunciar al uso de nuestras capacidades parapsicológicas en el ámbito humano del amor y la sexualidad. Modalidades y variaciones. Como ya dijimos, todos estamos naturalmente capacitados para ejercer parapsicológicamente la estimulación sexual. Aunque nos cueste al principio algo de trabajo, a causa de no haberlo ejercitado antes, o lo empleemos llenos de incredulidad o asombro, con la práctica se nos hará cada vez más fácil su aplicación. Siempre comparo esta práctica con el aprendizaje de la lectura o de la conducción de automóviles. Una vez aprendidas ya no se pierden estas capacidades, aún después de un lapso sin ejercitarlas. El poder parapsicológico de la influencia sexual no puede perderse una vez que se ha aprendido su uso. Lo que sí puede suceder es que el operador se canse o aburra de hacer siempre lo mismo. En este caso influiría cada vez con menos pasión sobre las personas. Para que ello no ocurra, lo mejor es variar los detalles y modalidades de su utilización, permitiendo que nuestra imaginación sea nuestro guía en el descubrimiento constante de nuevas y variadas experimentaciones. F. Cómo proceder en caso de resistencias. Por diferentes causas, tales como represiones sexuales, miedos, etc., pueden surgir ocasionalmente resistencias en las personas de esta manera influidas. En este caso, notaremos que esas personas se alejan de nosotros en vez de acercarse. Esto significa que la persona influida no está de acuerdo con lo que le hemos hecho o que no siente lo mismo que nosotros. La influencia sexual parapsicológica sería así una especie de test o prueba que obligaría a reaccionar a las personas, ya sea para acercarse o alejarse. Una de las cosas que debemos tomar en cuenta para evitar resistencias, sobre todo cuando la persona a influir es alguien que nos interesa especialmente, es la de actuar con suavidad, sobre todo en los comienzos de nuestra influencia. Esta técnica es como un shock, por lo tanto debemos aplicarla con cuidado y sin violencia.
sobre todo si se trata de influir a alguien con quien deseamos llegar a algo más que pasar un buen momento. Otra cosa importante con respecto a una persona que nos interesa mucho, es la de influir lo menos posible en su presencia, a fin de que ella no pueda adjudicar a nuestra cercanía sus súbitas e intensas sensaciones. Con respecto a esto, debemos recordar también que si nos preguntara por nuestra creencia o no en las capacidades parapsicológicas de la mente humana, nuestra respuesta debe ser negativa. De todas maneras, a veces pueden surgir resistencias y cuando ello ocurre solo nos quedan dos alternativas: insistir con nuestra influencia o dejar en paz a la persona. Si nuestra intención es la de insistir, podemos proceder de varias formas. Una de ellas es la de suspender por unos días nuestra influencia para luego retomarla con más ahínco. También podemos suspender las connotaciones eminentemente sexuales y visualizar solo amor, alegría y amistad en su lugar, para luego ir incorporando lentamente y de nuevo lo sexual. 4. Otras aplicaciones de esta técnica. A. Tacto real sobre una persona dormida. Antes de describir otras aplicaciones de nuestro tacto parapsicológico, pasaremos revista a una técnica para influir personas utilizando nuestro tacto en forma física, no parapsicológica. Esta técnica es útil para influir sobre personas que se hallen dormidas en nuestra presencia y próximas a nosotros. Lo primero que debemos observar es si la persona dormida pronuncia alguna palabra o sonido mientras duerme, aunque sea ininteligible. Si así lo hiciera, eso significa que estamos en el momento ideal para realizar esta experiencia. Por el contrario, si la persona no pronuncia ningún sonido o palabra, igual podemos intentarlo, pues a lo mejor funciona igual. Lo primero que debemos hacer es colocar la palma de una de nuestras manos sobre el pecho de la persona y mantenerla allí todo el tiempo que dure la experiencia. Cuando hacemos esto, es muy probable que la persona dormida quede conectada psíquicamente a nosotros, como en el caso de la hipnosis. Solo podrá escuchar nuestra voz y conversar con nosotros. Si alguien más le hablara, ella escucharía esa voz muy lejanamente, pero su atención estaría dirigida siempre al operador que mantiene suavemente la mano sobre su pecho. Una vez logrado esto, lo primero que debemos sugerirle en voz alta es que se duerma más profundamente, lo cual puede corroborarse por los cambios en su respiración, la que se volverá más pausada. A continuación ya podemos iniciar nuestro diálogo con la persona, si lo que deseamos es información, o nuestras sugerencias, si lo que deseamos es influirla. Una cosa muy importante llegados a este punto, es la característica principal que deben tener. Nuestras verbalizaciones. Debemos hablar siempre en tercera persona si nos referimos a nosotros mismos, pues en este estado la persona no sabe quiénes somos. No debemos decir, por ejemplo, media hora después de despertar vas a darme tal cosa, sino decir, media hora después de despertar vas a darle tal cosa a fulano, y allí pronunciamos nuestro nombre. En algunas oportunidades he aplicado esta técnica viajando en tren, sobre personas sentadas a mi lado que se habían quedado dormidas. Podemos hacerlo con toda persona que duerma a nuestro lado, no bien advirtamos que pronuncie algún sonido o palabra mientras duerme. Otra cosa que podemos hacer es pedirle a nuestros sujetos que una vez despiertos no recuerden nada de lo sugerido, que no hablen con nadie de estas experiencias y que nunca permitan que nadie los hipnotice ni mantenga un diálogo con ellos en un estado similar. El fin de esto es que ni ellos ni otras personas puedan enterarse de lo que hemos hablado. Si deseamos repetir la experiencia con esa misma persona, bastará con que le ordenemos, antes de despertar, que así lo haga e incluso que vuelva al mismo estado hipnótico a una simple orden o señal nuestra. Cuando deseemos despertar a la persona podemos así sugerírselo o bien dejarla tranquila para que descanse. Se despertará sola. Nunca debemos alzar la voz ni gritar cuando hablamos con una persona en este estado, pues podría sufrir un shock nervioso. En tal estado está hipersensible con respecto a nosotros y debemos ser suaves y prudentes. D. Tacto parapsicológico sobre una persona dormida. Si deseamos influir a distancia sobre alguien quien presumiblemente se haya dormido, hemos de utilizar nuestro tacto parapsicológico. En este caso, nuestra práctica tendrá las características de la experiencia anterior, en que posábamos la palma de nuestra mano sobre el pecho de la persona. La única diferencia está en que en este caso, nuestra influencia se realizará en un nivel exclusivamente mental y parapsicológico, pudiendo la persona estar dormida a nuestro lado tanto como a gran distancia de nosotros. En este caso vamos a colocar mentalmente nuestra mano sobre el pecho de la persona a influir a la que, previamente y durante nuestra influencia podemos visualizar si así lo deseamos. Debemos sentir mentalmente nuestra mano sobre el pecho de la persona a influir, como si realmente así estuviera sucediendo. Si además de sentir la palma de nuestra mano sobre el pecho de la persona visualizamos a esta, o al menos la zona de su pecho, mucho mejor, pero
Ello no es imprescindible. Lo haremos durante la noche, cuando presumiblemente la persona está dormida. A la madrugada es lo más efectivo. Estando acostados, nos trasladaremos mentalmente hacia el lugar donde la persona duerme. Si no conocemos el lugar, podemos inventarlo. Podemos trasladarnos de golpe, en un segundo, o por pasos, siguiendo mentalmente el recorrido que media entre nuestra habitación y la de la persona, es lo mismo. A continuación posaremos mentalmente nuestra mano sobre su pecho y mentalmente también comenzaremos a hablarle y sugerirle nuestros deseos, siempre en tercera persona como ya vimos antes. Debemos hacerlo así todas las noches, de 5 minutos en adelante cada vez. Cuanto más tiempo influyamos así, mejor. C. Curaciones. Podemos utilizar nuestro tacto parapsicológico para acelerar procesos de curación de enfermedades. Para ello extenderemos mentalmente nuestra mano, apoyándola mentalmente sobre el órgano enfermo, en presencia o a distancia de la persona y ayudándonos con visualizaciones. De esta forma procederemos a limpiar el órgano enfermo y a sanarlo de su afección. Nuestra imaginación habrá de guiarnos en este procedimiento. De hipnosis. También podemos utilizar nuestro tacto parapsicológico para hacer experimentos sobre hipnosis a distancia. Para adormecer a alguien por este medio es mejor, sobre todo en los comienzos de nuestras prácticas, que la persona se halle al alcance de nuestra vista y cómodamente sentada. Durante el transcurso de un viaje en tren o avión es lo más indicado. Para lograrlo procederemos a trasladar mentalmente nuestra mano sobre la persona, efectuando pases suaves a lo largo de su cabeza y cuerpo y ayudándonos con visualizaciones. De esta forma la iremos induciendo mentalmente hacia el sueño. Una vez dormida la persona, podemos experimentar mentalmente con sugerencias, verbales o en forma de imágenes, para influirla. Capítulo 5. Influencia indirecta. 1. ¿En qué consiste? La influencia indirecta es la influencia parapsicológica que no actúa en forma mental directa, sino que lo hace a través de objetos sólidos y físicos, a los que utiliza como apoyo psíquico. Es en esta forma de influencia psíquica a distancia en que se utilizan palabras escritas, dibujos, nombres, fotos, objetos pertenecientes a personas, etc. Este tipo de influencia parapsicológica puede utilizarse para influir a distancia sobre personas o eventos, en cualquier situación de la vida. Es útil para enamorar a alguien, atraer clientes, curar, alejar personas molestas, etc. También es eficaz para influir sobre uno mismo, como forma indirecta de autoinfluencia psíquica. 2. Listas de deseos. Uno de los métodos con el que he obtenido grandes éxitos es con la lista de deseos. En este caso, debemos anotar en columnas sobre un papel los deseos que anhelamos materializar. Por ejemplo, quiero conseguir un trabajo mejor, quiero que fulana se enamore de mí, quiero aprobar tal materia, etc. A esta lista de deseos debemos esconderla, evitando que otras personas puedan verla, en un lugar privado que solo nosotros conozcamos. Con la lista de deseos obraremos así. Tomándola entre nuestras manos y con nuestros ojos cerrados, visualizaremos la concreción de cada uno de los deseos allí escritos, de a uno por vez y siguiendo ese orden. Visualizaremos la materialización de cada uno de esos deseos por espacio de unos minutos. Después de haber visualizado el último, guardaremos nuevamente nuestra lista de deseos. Podemos llevar adelante esta influencia por la mañana al levantarnos, por la noche antes o después de acostarnos, durante el día, etc. Cuanto más lo hagamos, mejor, pero sin caer en exageraciones. Lo haremos diariamente, hasta que todos los deseos se hayan concretado. A medida que nuestros deseos se vayan cumpliendo los iremos tachando. Si surgen nuevas metas o deseos, podemos incluirlos en nuestra lista, la que iremos ampliando. Cuando todos los deseos de la lista se hayan cumplido, procederemos a quemar el papel. 3. Nombres y objetos. En este caso, podemos escribir en un papel el nombre de la persona a influir y los cambios que deseamos provocar en sus conductas. Luego, con ese papel podemos envolver una foto de la persona o un objeto que le haya pertenecido, por ejemplo un pañuelo, ropa interior, etc. El envoltorio se ata luego con un hilo y se lo trata diariamente con las visualizaciones, como en el caso de las listas de deseos. 4. Irradiación de palabras. El siguiente método, con el que he tenido grandes satisfacciones, consta de un papel escrito que gira sobre sí mismo, irradiando esas palabras sobre un objeto determinado. En primer lugar debemos disponer de un ventilador. El tamaño no importa. Necesitamos hacer girar sobre sí mismo a gran velocidad un pequeño papel en el que hemos escrito una o varias órdenes con las que deseamos influir a una o más personas. Para ello fijaremos este papel con cinta adhesiva en el centro de las hélices del ventilador.
Sería conveniente que este centro donde confluyen las hélices sea plano, para que facilite fijar allí nuestras órdenes escritas, pero si fuese cónico aguzaremos nuestro ingenio para lograrlo. Tendremos así un pequeño papel pegado en el centro de las hélices, el cual girará sobre sí mismo cuando el ventilador sea puesto en funcionamiento. En segundo lugar y frente a este papel, en la zona del ventilador donde generalmente hay una pequeña chapa con la marca del aparato o algo parecido, siempre en el lado interno del aparato, fijaremos allí una foto, negativo fotográfico o el nombre o nombres de la persona o personas a influir. Esta foto o nombre quedará fija, mientras que el papel con la orden tendrá movimiento sobre sí mismo al ponerse en marcha el ventilador. Ambas partes quedan así enfrentadas en el espacio interior del ventilador y separadas por unos centímetros. Cuando el ventilador es puesto en marcha, el papel con la orden u órdenes escritas girará velozmente sobre sí mismo, irradiando hacia adelante el poder de las palabras en movimiento, sobre la foto o nombre que se haya fijado pasivamente a pocos centímetros de él. Con este sistema podemos influir no solo a una persona sino a todas las que deseemos y sin ningún esfuerzo mental consciente. Para cuestiones sentimentales, la orden escrita con la que obtuve mejores resultados fue la siguiente: amo a fulano. Aquí iba escrito mi nombre, con locura. No aguanto más, se lo voy a decir urgente. Y esta orden era puesta a girar sobre la foto o nombre de la persona a enamorar, ubicada frente a ella. Para atraer clientes hacía girar sobre sí misma la siguiente orden: urgente, compramos todo lo que vende fulano. Aquí iba escrito mi nombre. En este caso, en la parte fija pegaba un papel con esta frase escrita: población de la ciudad tal, o del barrio tal. De esta manera la irradiación de las órdenes llegaba a todos los habitantes de esa ciudad o barrio. En casos de curación de enfermedades, he utilizado órdenes como esta: me curo urgente de tal enfermedad para siempre, haciendo girar esta orden sobre la foto o nombre del enfermo. El tiempo de exposición de las órdenes en movimiento es conveniente que sea por un lapso de varias horas por día, pues para tener éxito con este tipo de influencia el ventilador tiene que estar en movimiento por el mayor tiempo posible. Podemos hacerlo funcionar durante todas las noches o durante el día, pero siempre entre 8 y 20 horas diarias, siendo innecesario que estos horarios sean fijos. Insistiremos de esta forma hasta que surjan los cambios que deseamos y luego se tornen permanentes.